Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en una nueva jornada organizada por la Web de Graduados de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Carla, Federico, buenos días, equipo posgrado. Me complace hoy día tener acá a Carla Fuenzalía, quien es graduada de nuestra Facultad de Ingeniera Comercial y es directora ejecutiva de LUCAP Chile, junto a Federico Guío, quien es director comercial de LUCAP Chile y psicólogo de la Universidad de Valparaíso. En esta oportunidad nos van a dar una charla de empleabilidad y generación de redes en tiempos de crisis y nos van a aportar, digamos, varios tips para la situación que estamos viviendo. Al igual que en otras oportunidades, les recordamos, por favor, escribir sus preguntas en el chat, porque al final de la exposición ambos van a contestar sus inquietudes. Muchas gracias. Federico, ¿podrías comenzar tú, por favor? Que Carla Sí, está con problemas de audio. claro que sí, parte yo. Gracias. Hola, bienvenidos a todos. Quiero darles una muy cordial bienvenida a esta charla que vamos a realizar junto con Carla. Estamos esperando un segundo que vamos a partir ahora con la presentación, así que sería bueno poner la primera slide de la presentación. Como les contaba Alejandra, nosotros somos una empresa, somos parte de una empresa que nos especializamos en outplacement y transición laboral. Somos parte de un grupo de una empresa española y de un grupo que se llama Career Star Group, que es un grupo de empresas de outplacement en el mundo, más de 90 países, con lo cual hemos ido construyendo en el tiempo una muy interesante base de información y conocimiento acerca de cómo va evolucionando esto, cómo va evolucionando la empleabilidad, cómo evolucionan los criterios, los conceptos y cómo hemos podido dar más ayuda cada vez mayor a personas que están en un momento de transición o que quieren entrar en un proceso de transición laboral, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de empleabilidad en tiempos de crisis y generación de redes. Hay que hacer una acotación porque evidentemente la gestión de redes es parte, tiende a ser parte de la empleabilidad como un gran concepto dentro de todo. Pero quisimos hacer especial énfasis ahí, particularmente porque hoy se vuelve, y como todos sabrán y como todos están seguramente muy eh, al corriente, ¿no?, de lo que sucede en nuestro país en términos laborales y en el mundo en términos laborales, la generación de redes se vuelve como un elemento fundamental para poder activar, ¿cierto?, mi empleabilidad, para ponerla en juego, para llevarla adelante la empleabilidad que yo puedo tener, ¿sí? Vamos a partir con la siguiente lámina, en la cual vamos a hablar, por favor, sí, acerca de qué hablamos, de qué concepto estamos hablando, a qué nos referimos cuando estamos con este tema de la empleabilidad. Lo primero y más importante es que es una mezcla entre habilidad y empleo, ¿no? Es una habilidad para obtener y conservar un empleo. Una ecuación entre una persona, ¿cierto?, con sus características, con su trayectoria, con su experiencia, independiente cuál sea esta, ¿no? O sea, para personas que están aquí probablemente escuchándonos, muy jóvenes, con poca experiencia, o también para personas que tienen una trayectoria muy larga, muy interesante, tiene que ver con que yo soy una parte de esta ecuación, ¿sí? Una parte relevante de la ecuación. Pero por otro lado, también hay un mercado que nos determina bastante o nos dice bastante cuál es el valor que le otorga a esas características que cada uno de nosotros tenemos. Lo importante es entender que es un match, es un fit que puede darse de ciertas maneras entre uno y otro. Y es aquí donde el rol de las redes se hace importante, porque justamente una persona, pongámoslo así, encapsulado, aislado, en este contexto, tiene una menor probabilidad de entrar en una sintonía con un mercado que le diga, oye, me interesa esto, no me interesa esto, me parece valioso para mí, ¿cierto? Las empresas que digan, me parece valioso para mí estas características que tú tienes, si no está disponible, si no está disponible para que cada uno de los dos exprese, por una parte, ¿no?, este valor, lo logre hacer correctamente, que también vamos a hablar de eso a continuación, y por otra parte, el mercado de manifestar cuáles pueden ser los intereses o los cambios que puede estar viviendo. Yo creo que estamos todos tremendamente claros, ¿no? Las expectativas del mercado durante los últimos 20 años ha cambiado a una velocidad tremenda acerca de qué espera
¿cierto? De los profesionales, los gerentes, los especialistas, qué espera de todo el mercado laboral. Por lo tanto, hay una necesidad de estar pendiente, de estar atento, ¿no? De entender de qué se trata estas expectativas que puede tener el mercado. Sigamos con la próxima, por favor. ¿Qué es lo que nos lleva a esta situación? ¿A qué nos lleva? Que hoy en día nosotros sabemos que el nivel de desempleo histórico es muy alto, y habitualmente nosotros ponemos la mirada, ¿sí? Ponemos la mirada donde creemos que pueda estar la mayor vulnerabilidad. Entonces la empleabilidad se empieza a ser un tema súper relevante, súper contingente, donde nos obliga a preguntarnos ciertas cosas, donde nos invita a preguntarnos ciertas cosas muchas veces a propósito de las necesidades. Pero ojo que estas son preguntas que también pueden estar totalmente presentes en una persona que está con total empleo, que ha tenido una tremenda carrera y sigue teniendo ofertas laborales, pero que tiene que plantearse preguntas que van a generarse inmediato o a futuro en un contexto tremendamente cambiante. No es solo, estas no son preguntas que nos vamos a hacer solo pensando en este momento de desempleo que puedan vivir muchas de las personas, que probablemente hay muchas personas hoy día que están aquí atendiendo esto y que están en una situación de transición laboral, sino que también cuando yo no estoy en un empleo y tengo que, y esa es la invitación probablemente, es donde más quizás énfasis podemos hacer en que tu carrera no es un salto de un cargo a otro, de una compañía a otra, sino más bien es una necesidad de estar planificando a largo plazo mis siguientes pasos. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos cuando estamos en ambas situaciones? En ambos procesos, podríamos decirlo así, de discernimiento. ¿Cómo puedo identificar mi empleabilidad? ¿Qué tan empleable soy? Al fin y al cabo, la pregunta es, ¿qué tan empleable soy para un mercado? ¿Sí? ¿De qué depende eso? Mi empleabilidad actual es la misma que tenía hace algunos años atrás, o sea, probablemente para los que tienen una trayectoria bastante más larga, más de 20 años de trayectoria, 30 años de trayectoria en el mercado, se han dado cuenta, han sido testigos claramente de que esa empleabilidad puede haber cambiado en el tiempo, así también como han cambiado las generaciones, y sabemos que hay generaciones que tienen características extremadamente distintas entre una y otra y que hoy conviven en las organizaciones. Es un tema que ya se ha hablado, un tema bien interesante que probablemente continuará siendo contingente a toda la realidad organizacional. Pero, sin embargo, mi empleabilidad, la mía particularmente, y los invito a hacernos estas preguntas cada uno de nosotros, ¿no? ¿Es la misma? ¿Es la misma cuando partí que la que es ahora? ¿Es la misma cuando era un talento junior de una empresa o los primeros cargos que desempeñé? ¿O ha evolucionado el tiempo? ¿Y cómo ha evolucionado en el tiempo? ¿De qué depende la empleabilidad? Tiene que ver con mi trayectoria, tiene que ver con mi experiencia, tiene que ver con mis competencias, tiene que ver con mi capacidad de comunicación. Si la industria en la que trabajo cambia por alguna razón, y hoy mejor que nunca quizás tenemos evidencia de cómo las industrias han tenido comportamientos extremadamente distintos ante el escenario global, si cambia por alguna razón, ¿voy a tener espacio en otra? Yo les cuento que hemos tenido varios webinars en los cuales hemos conversado de algunos de estos temas. En uno de ellos estábamos conversando con varios headhunters, y la verdad es que aquí este es un tema que arma un debate bien interesante acerca de nuestra flexibilidad, nuestra adaptabilidad a nuevos escenarios. Si las industrias en las que han estado deterioradas, se han venido deteriorando en el tiempo, o están cambiando simplemente porque han evolucionado en alguna dirección, ¿cómo es el espacio que yo tengo si necesito moverme? Sin el afán de adelantarnos, ¿no? Pero evidentemente, ustedes también, muchos de ustedes también lo habrán vivido en carne propia, los cambios de industrias y de roles suceden, ¿no? Han sucedido, seguirán sucediendo. Es una plasticidad que es bastante interesante si uno mira hacia atrás, pero si uno mira hacia adelante, probablemente más, y en condiciones adversas, más aún, digamos. La posibilidad de sentarse y plantear un escenario distinto al que vivió, yo creo que en esta altura, y lo que hemos visto en nuestra experiencia, ¿no? En la empírica que hemos tenido que vivir en Lookup, es que cada vez más personas se cuestionan y reflexionan y disciernen acerca de cuáles son los próximos pasos, cambiando de algunos roles. Para los que han tenido la oportunidad, que es muy interesante como fenómeno organizacional, de haber trabajado en compañías multinacionales, quizás es uno de los mejores lugares o contextos en los cuales uno se puede dar cuenta de cómo los cambios de área se hacen viables en la medida que uno conoce las oportunidades que ofrece una nueva posición,
las características que yo tengo y de vuelta a la empleabilidad, aquellos elementos que yo sé o que puedo encontrar o descubrir acerca de cómo esas características que yo tengo, esa experiencia, en un otro contexto, pueden agregar valor y son interesantes desde el punto de vista de quien los está percibiendo. ¿Sí? Es un tema que probablemente podemos discutir al final de las preguntas, pero que es muy interesante porque tiene varias aristas que son relevantes, ¿no? Y luego, ¿estoy actualizado en mi industria? ¿Qué tanto sé de la industria? ¿Qué tanto sé de mi industria y de otras industrias? Hemos hablado en numerosas oportunidades acerca de formarse, acerca de tener formación de posgrado, de postítulo, de estudios en general que complementan mi visión de la industria. Eso es una oportunidad que está totalmente a la mano, es una oportunidad donde tenemos muchas formas de llegar a entender y actualizarnos acerca de lo que está sucediendo en las industrias, en la mía y en otras industrias. Sin embargo, y volviendo quizás al título de esta conversación, las redes también nos aportan mucha información. O sea, gestionar nuestras redes, estar en contacto con distintas personas de distintas industrias, de distintos roles, también nos ofrece una gran oportunidad para poder entender qué es lo que está pasando ahí desde un poco más contingente, desde un poco más táctico, si queremos llamarlo de esa manera, y poder visualizar si es que hay algunos elementos que son factibles de empatizar y conectar. Perdimos las láminas, no sé si lo están viendo todos. No, Carla, no te escuchas. Sí, perdimos las láminas porque Carla va a empezar a compartir, pero ahora no la escuchamos. Carla, si puedes compartir y luego probamos tu micrófono. Ahí estamos. Presentando, vamos a la lámina de las preguntas, Carla. Ahí estamos. Antes. Esa. Ahí estamos. Perfecto. Bien, puedes Sí, seguir, Federico, y probamos el micrófono con Carla. Sí, perfecto. Continúo entonces, estamos resolviendo un tema de micrófonos y parlantes, así que por lo pronto estamos avanzando, por eso tuvimos este corte. Lo que estábamos comentando, por lo tanto, ¿qué otras preguntas se establecen? ¿Estoy actualizado en mi industria? ¿Soy un buen líder para los tiempos actuales? ¿Logro los KPI de forma consistente? Al fin y al cabo, cuando nos hacemos estas preguntas, ¿por qué planteamos esta pregunta? Porque sin duda son muchas más preguntas las que podemos plantear en este marco. Lo relevante es que, así como hablábamos que hay un contexto y una persona en esta ecuación de valor entre la persona y el mercado, ¿cierto? Es extremadamente relevante entender dónde estoy yo, como primera pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Qué valor ofrezco? ¿Cómo estoy yo en esta situación? Es la siguiente lámina. Carla, ¿podéis pasar la siguiente lámina? Donde nos hacemos esta pregunta, ¿sí? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto? ¿Qué es lo que yo traigo? ¿Qué es lo que aporto? ¿Qué es lo que esta es mi mochila, podríamos decir, ¿cierto? En mi maleta, ¿no? De que traigo al mercado y cómo estoy al respecto. ¿Cómo seguir, Carla? Siguiente. Ok. Entonces, aquí es donde hacemos una primera distinción que es muy, muy relevante, donde quizás es la primera distinción dentro del ámbito de las personas cuando nosotros nos estamos preguntando acerca de nuestra empleabilidad. Lo primero es, ¿cuáles son las cartas que ya jugué? ¿Sí? Y probablemente ahí podemos mencionar algunos elementos: formación académica, experiencia laboral, referencias laborales. Estos todos son elementos que sin duda, y probablemente las personas, insisto, que tienen una trayectoria más amplia en el mercado, con mayor razón ponen atención en esto para poder entender su empleabilidad. Si he tenido una carrera interesante, si he tenido una carrera donde me ha tocado estar involucrado en proyectos interesantes, desafíos grandes, por supuesto que la experiencia laboral se hace crítica, ¿sí? La formación académica, por supuesto que sí. Hemos probablemente al inicio de esta misma presentación habíamos estado viendo los videos acerca de la reputación que tienen algunos centros de formación, etcétera, etcétera, donde vemos que son elementos que tienen un impacto muy significativo, ¿sí? en cómo se despliega esa empleabilidad a la que estoy mirando. Ahora, sin embargo, estos son elementos, y es importante que lo consideremos así,
que me aportan una parte de lo que podríamos constituir como la empleabilidad que yo tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son elementos que claramente ya están jugados. En general no puedo cambiarlos, son elementos que son de alguna manera estáticos, ya fueron, ¿sí? Fueron parte de mi repertorio, han sido parte de mi repertorio y probablemente sea un elemento importante de comunicar cuando y de tener disponible, ¿no? A ofertarlo en la medida que yo estoy mirando mis próximos pasos en el mundo laboral, mis próximos desafíos laborales. Entonces, tenemos que entender que estos elementos son fundamentales, hay que tenerlos claros, hay que entender también no solo qué es lo que hice, sino qué hemos logrado, qué logré, qué logramos con los equipos. La formación académica ya per se es un logro y es una reputación que te aporta lo que hay hecho en términos de académicos. La experiencia laboral, además, te ofrece que de los roles, las empresas, las industrias en las que hay estado, también te ofrece la capacidad y la necesidad, digamos, ¿sí? Probablemente sea interesante eso, de poner esa experiencia laboral, no solo en términos del relato, sino que también en términos de los logros que hemos obtenido. Y cada logro obtenido, aunque sea desde el primer momento de mi carrera hasta el último momento de mi carrera, se vuelve extremadamente relevante. Como lo dijimos, ya fue, ya pasó, eso fue parte de mi historia, no es algo que yo vaya a manejar hacia adelante. Sin embargo, se conforma como un elemento predictivo súper interesante desde la mirada de quien nos está valorando como elementos del mercado interesantes, ¿sí? Aquí decir las referencias laborales que son todos aquellos que puedan dar testimonio de lo hecho, de lo realizado y de lo que hemos aportado en esta línea, ¿sí? No sé si estamos resueltos con el micrófono. Carla, no se escucha. No, Federico, todavía no. Ok, seguimos entonces. Ya, gracias. Ok, gracias, Carla. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí podemos, sobre todo lo que podemos atender, digamos, en este contexto es, ¿cuáles son las cartas que sí están por jugarse en este concepto mío de la empleabilidad, en mi empleabilidad? Tenemos la historia, tenemos el repertorio y por otra parte tenemos qué puedo gestionar. Y aquí es donde probablemente nosotros nos quisiéramos enfocar un poco más, dado que, por supuesto, que es parte de nuestro rol diario de acompañar a personas que están en transición laboral, ¿sí? Y a personas también que están queriendo un cambio en su trayectoria laboral. Y que tiene que ver con aquellos elementos en los cuales sí me puedo preparar, sí puedo generar algún tipo de gestión hacia el futuro. Es decir, perfeccionar, entender y perfeccionar qué es lo que yo puedo hacer en esa línea, cómo lo puedo hacer. ¿De qué estamos hablando? De cosas tan tácticas como tener un CD actualizado y bien construido, saber cómo usar eso, y LinkedIn, que también tiene que ver con cómo lo completo, cómo lo hago. Muchas personas que llegan a nuestros programas nos sorprenden, digamos, porque dicen, oye, yo no tengo perfil de LinkedIn, y hoy en día es como raro, porque la mayoría de las personas ya sabe y entiende que tener un perfil de LinkedIn se vuelve extremadamente necesario, no solo, insisto, por favor, y aquí lo vamos a ver cuando profundicemos sobre los elementos de las redes, de la gestión de redes, no solo en términos de la empleabilidad, sino que también de cómo yo construyo, cómo yo promuevo esta propuesta de valor hacia afuera. Y ahí pasamos al segundo punto. Carla, ¿te tenemos? ¿Con micrófono? No, todavía no. Bien. Entonces seguimos. Propuesta de valor, que es otro de los temas que sí podemos generar, y esto es un concepto que es bastante menos habitual, ¿sí? Entendemos que currículum y LinkedIn son conceptos que sabemos, conocemos, lo hemos ocupado en nuestra historia, y probablemente tengamos que profundizar más, pero propuesta de valor se vuelve un concepto fundamental en esta etapa, en el momento de mirar nuestra empleabilidad, porque lo vamos a hablar a continuación, pero se refiere justamente a un espacio, a un relato breve en el cual yo debo tratar de construir algo diferenciador, ¿cierto? Y algo que además es evidentemente valioso para un contexto que yo ya conozco, a propósito de lo que hablábamos anteriormente. ¿Carla? Disculpa, Federico. Sí. No, todavía no. Es que se escucha que hay ruido ambiente, pero no podemos escuchar tu voz, Carla. No. Seguimos, Federico. Ok. Bien, pues. Estas son las contingencias de estos sistemas, ¿no?
Entonces, bueno, este listado, entonces estamos hablando del CV y LinkedIn, que se vuelve como elementos que puedo gestionar en el sentido, en el foco, ¿no? Del desarrollo de una empleabilidad o de la exposición de la empleabilidad o del entendimiento de la empleabilidad que yo tengo, ¿no? La propuesta de valor se vuelve, como yo les decía, algo fundamental, porque es un elemento que está cada vez más presente en las conversaciones, en las entrevistas laborales, en las entrevistas de cortesía con los headhunters. Los headhunters cada vez más, nosotros tenemos relación y vínculo con muchas empresas cercanas a nosotros que se dedican al headhunters, muchas de ellas las más importantes, donde ya se relacionan de bastante más cercanía con el concepto de la propuesta de valor y tiende a ser tema en la conversación. Puede llegar a ser incluso una pregunta dentro del margen de las preguntas en las entrevistas con los headhunters. La entrevista propiamente tal, prepararnos para entrevistas, es algo que está a la mano, que nosotros podemos prepararnos, habitualmente no lo hacemos, a menos que estemos en la necesidad. La formación académica, es decir, la continuidad de la formación académica. La gestión de referencias, que se vuelve algo aparentemente obvio y simple, y bastante gestionado del sentido común, pero que en realidad también porta una sutileza, que vamos a hablar a continuación, pero que se hace imprescindible. Hay muchas oportunidades laborales, y esto lo hemos visto en reiteradas oportunidades, muchas situaciones en las cuales procesos de reclutamiento de cargos altos, no estamos hablando solamente de cargos medios, sino que cargos medios o cargos iniciales o base de la pirámide, sino que cargos extremadamente interesantes, altos, de una responsabilidad alta, cambian o se pierden o se ganan a partir de las referencias laborales, que refuerzan o refutan muchas veces los discursos que hemos tenido acerca de nosotros mismos. Y por último, y donde vamos a quedarnos probablemente un rato más extendido y ojalá la mitad del tiempo que tenemos disponible para esta conversación, es para conversar del desarrollo de redes como uno de los elementos centrales y que de vuelta podría estar muy a la mano de cada uno de nosotros para poder poner en juego esa empleabilidad que podemos relatarle al mercado, pero que no siempre lo hacemos bien. De hecho, muchas veces no lo hacemos poco, somos reticentes a hacerlo en muchas oportunidades. Entendemos teóricamente cuál puede ser el valor del networking, lo entendemos, pero luego cuando hay que ponerlo en práctica, nos encontramos con que se hace difícil, no encuentro necesariamente los códigos, no se me ocurre cómo hacerlo, y muchas veces los procesos de desarrollo de la empleabilidad, ya sea, insisto, para búsqueda de empleo o para gestionar tu carrera, no encuentro los códigos, las formas de cómo hacer. Entonces, vamos a hacer un pequeño pincelazo, digamos, de cada uno de estos elementos y nos vamos a concentrar en el último, que es el punto del desarrollo de redes, ¿sí? Federico, te vuelvo a interrumpir. Sí. Voy a presentar yo de nuevo para que Carla pueda revisar su micrófono. Ok. Bien. No hay problema. Ahí. ¿Ahí vamos? Ahí vamos. Perfecto. Ya. La idea no es, retomando este tema, la idea, por supuesto, no es quedarnos en estos temas en particular, porque entendemos que hay disponibilidad de información al respecto. También nos pueden revisar nuestro canal de YouTube, donde tenemos un webinar especialmente dedicado a estos temas. Y por lo tanto, la idea no es quedarnos como en lo técnico de un currículum. Pero lo importante es lo siguiente, quizás que todos debiéramos considerar en este minuto y a esta altura, ¿no? El currículum es una carta de presentación, es un resumen de tu carrera. Es un resumen que tiene que ser muy acotado, porque sabemos, es una información bastante difundida, que los especialistas en reclutamiento y selección no se toman más de 15 segundos la primera vez que miran un currículum, ¿sí? Entonces, lo que uno debería preguntarse es, ¿qué es lo que una persona alcanza a leer en ese proceso, en ese periodo de tiempo? ¿Qué es lo que alcanza a percibir en ese periodo de tiempo? Y la verdad es que es bien poco. Lo que más nos han mencionado los que se han sido especialistas en estos temas, las áreas de reclutamiento y selección, y los expertos en headhunting, es que lo que alcanza a leer es los títulos de los cargos, algunos elementos de los últimos cargos. Ahí estamos, Carla. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perdón. Ya. Esto es por lejos lo peor que me ha tocado en un webinar. Espero que esta entrada triunfal no le haya molestado tanto. Perdón. De aquí en adelante ya oigo todo. Bien. Oye, pero bueno, nosotros yo les estaba contando acá que hemos tenido muchos webinars, ya los pueden ver todos por lo demás en nuestro canal de YouTube.
para los que les interesa distintos temas que hemos abordado y no hemos tenido nunca un problema hasta ahora, así que son Hasta cosas que hoy, pasan sí. eventuales nomás, ¿ah? Sí, Pero ya estamos resueltos, así que súper bien. Carla, ya. estábamos en este punto del currículum, así que estábamos hablando que vamos a pasar rápidamente por estos temas hasta llegar a la gestión de redes, ¿no? Perfecto. Entonces, para todos los que están oyendo acá este webinar, solo contarles que la dinámica con Carla es que vamos a ir intercalando comentarios ella y yo. Esa es la dinámica, por lo tanto es prácticamente una conversación donde vamos interactuando en esto con respecto a estos temas, así que desde ahora en adelante efectivamente lo vamos a llevar de esa manera, ¿sí? Excelente, Bien, excelente. entonces estábamos en este punto sobre el currículum, solamente habíamos dicho que es un resumen, es que el tiempo que demoran los especialistas, ¿no? Los que están en las áreas de selección de la empresa, en revisar en una primera instancia es bastante breve, no más de 15 segundos, y en los cuales se revisan algunos elementos, dentro de los cuales los más relevantes pueden ser los últimos cargos, los cargos y las empresas, para entender si es que tiene fit con lo que se está buscando, y también para entender sobre todo el resumen inicial. Ese resumen inicial, entendamos que no es para decir todo, ¿sí? Es para decir aquello que define de la manera más breve posible mi trayectoria laboral, y por lo tanto es lugar para algunos elementos, y insisto, no para todos. Por ejemplo, no necesariamente es necesario incluir en este espacio competencias y otro tipo de cosas, más bien es trayectoria, años de experiencia en industria, en tipos de roles, en tipos de empresas, y sobre todo la definición de algunos objetivos que estoy persiguiendo. El currículum es un elemento breve, no debe tener de dos, ¿cierto? Muchos especialistas dicen una, pero hemos visto que es difícil llegar a una. Tratamos de llegar a no más de 2 o 1,5 páginas del currículum, porque más que eso no es leído y se hace relevante. Intentamos que puede ser ruido y que, como todo lo que nos suma resta en estos ámbitos, es importante que sea bien conciso, bien acotado y que tenga un uso para lo que está hecho, que es una primerísima mirada de un perfil de una persona, y no para describir todos los elementos de esa persona. Carla, no sé qué quiere agregar a Rey. No se escucha. Estamos de nuevo con problemas serios. Pero en realidad LinkedIn es el lugar donde hoy día se están dando y ofreciendo la mayor cantidad de ofertas laborales. Por lo tanto, es muy relevante que trabajen en LinkedIn. Nosotros tenemos un canal YouTube donde está todo eso súper bien explicado, porque de alguna manera la mejor fórmula para saber si tienen su LinkedIn bien hecho es a través de estar recibiendo o no invitaciones y ofertas laborales. Por lo tanto, yo les sugiero que trabajen en el LinkedIn, que hagan, que vean todos los webinars posibles, como les digo, están en el canal nuestro YouTube, y de alguna manera van a recibir feedback de inmediato, teniendo opciones nuevas que hasta ahora no habían tenido, de gente que los contacta. Es muy buen canal para reubicarse. Y un comentario más acerca de eso, que hay mucha gente que piensa o que no se ha metido lo suficiente y que cree que el LinkedIn es simplemente un depositorio de información. Es muy importante entender que es una red de interacción, ¿cierto? Laboral, estrictamente laboral, y por lo tanto nos permite también, totalmente en la línea de lo que de los temas principales de este webinar, que tiene que ver con las redes, nos permite interactuar con otros profesionales, nos permite tener más aliados, más sponsors, más conexiones, más alcance, por lo tanto, de nuestra propuesta de valor. Por lo tanto, es importante también conocer no solo cómo se cumple con un perfil correcto, cómo lo lleno correctamente, sino cómo interactúo, cómo ocupo las redes, cómo ocupo la búsqueda de empleo, etcétera. Entonces, da para mucho más. Es interesante conocer el alcance. Para los que no se han metido, es muy interesante conocer el alcance y la efectividad que puede llegar a tener un canal como ese. Ahora vamos a pasar a la propuesta de valor. ¿Se está oyendo, cierto? Eso, Sí. Propuesta de valor. Sí. Por propuesta de valor se entiende de alguna manera cuál es mi mensaje más corto que me diferencia del resto. Propuesta de valor es un relato breve, centrado en mi experiencia, mi aporte, mi objetivo y estilo, pero tendiente a diferenciarme, y busca generar impacto, interés y recordación. Por ejemplo, yo creo que muchos de los que estamos participando en este webinar hemos hecho algo en la FEN, posiblemente hemos sido compañeros de curso, quizás incluso obviamente de la misma edad, pero quizás incluso estuvimos en la misma empresa, incluso en la misma área. Sin embargo, la propuesta de cada uno es totalmente diferente, porque hay muchas variables que influyen en la propuesta de valor. Lo importante de tenerla clara, de tenerla grabada y de saberla
tenerla como muy a mano, es que a veces uno se encuentra, a mí me pasa como headhunter, me encuentro en el ascensor con alguien que, por ejemplo, la otra vez me pasó antes de la cuarentena, que alguien me dijo, oye, te voy a pedir un favor, si te piden un gerente de finanzas que sea bilingüe y tenga experiencia regional en manejar oficinas regionales, acuérdate de mí. Me pareció tan interesante porque en 2 segundos me dejó absolutamente puesto aquí en mi memoria su propuesta de valor, lo que él era. Y en realidad, si me piden algo así, va a ser la primera persona en quien piense. Entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros tiene que tener su propuesta de valor clara, que como les digo, a veces hay que trabajar en ella, porque uno tiene que decir en qué soy yo bueno y mejor que el resto, de alguna manera. Uno nunca puede darse como una persona promedio. Yo hago las cosas bastante bien, me relaciono bastante bien. Todo eso hoy día es complejo. Entonces, de alguna manera uno tiene que sacarle punta a lo que ha hecho bien y desarrollar una propuesta de valor acorde. Ahí hay un elemento que es bien interesante de adicionar a lo que estaba comentando Carla, que tiene que ver con que, sobre todo pensando en aquellos que están en búsqueda de un próximo desafío laboral y que se van a enfrentar a la necesidad de pasar por entrevistas laborales. ¿Qué termina pasando en un proceso como, quizás muchos de ustedes ya lo saben, digamos, pero qué termina pasando en un proceso de selección? Que en la terna final o la dupla final que llega a una conversación, el perfil en términos del currículum, la experiencia, tiende a ser bastante parecido, tiende a ser muy similar. Por lo tanto, es importante tener diseñado previamente este relato breve, como decía Carla, esta propuesta de valor, para poder diferenciarme. ¿En qué elementos me voy a diferenciar de esta persona? De mi competencia. Esto no solamente tiene que ver con un ejercicio discursivo, ¿no? Tiene que ver con construirlo, con armar un relato que sea contundente, que sea robusto, que nos permita decir en breve, como mencionaba Carla, como el ejemplo del ascensor, digamos, en muy breve, de dónde vengo y lo que he estado, y también porque soy distinto quizás a lo que han hecho otros o la experiencia que tienen otros. ¿De dónde viene esa diferenciación? Viene de varios elementos, de particularidades de mi carrera, de desafíos especiales que he tenido, viene de éxitos, viene de eventualmente fracasos con grandes aprendizajes que pueden ser extremadamente diferenciadores, y también, ¿cierto? Y lo que aparece ahí en el fondo, en el fondo de la lámina, tiene que ver con la actitud. Hay elementos actitudinales que hacen una gran diferencia. Nosotros lo conversábamos también en otro de los webinars, que fue un tema muy interesante que apareció, con respecto a que muchos headhunters nos decían, oye, le recomendamos a la gente que cuando tenga conversación acerca de sus próximos pasos, ponga en juego la actitud, ponga la emocionalidad también presente. Si no piense, como a ellos les tocaba ver muchos casos, en los cuales las personas pensaban que tenía un trato más distante, quizás un poco arrogante, quizás una cosa más dura, más distante, pensaban que podía ser incluso bueno, ser difícil, ser complejo. Que es sorprendente, ¿no? Pero a todos nos sorprende cuando lo vemos en teoría, pero parece que eso sucede harto. No, es fundamental mostrar una actitud consecuente con lo que estamos declarando. Cualquier organización y todos los que ustedes que toman decisiones con respecto a quién se incorpora a una compañía, por supuesto que miramos la actitud. No es el único factor, y no es el factor solo por determinancia que haga elegir a alguien, pero si está presente, por supuesto que se vuelve algo diferenciador. Yo quiero trabajar, yo trabajé 18 años en recursos humanos, por lo tanto hay gerentes que eligen diciendo, oye, yo quiero trabajar con esta persona. Tiene algunos elementos quizás curriculares menores, pero con esa actitud, sin duda, que vamos a poder dar un paso adelante con este desafío que tenemos pendiente. Entonces, no lo olviden que la propuesta de valor tiene estos elementos descriptivos de por qué soy distinto, pero sobre todo hay aquellos elementos emocionales, actitudinales, que marcan una diferencia con una persona muy parecida a nosotros. Ya, la próxima hoja. La entrevista. La entrevista es una meta, en el fondo. O sea, tener una entrevista implica que hiciste ciertas cosas bien, de tal forma que tu currículum, el mensaje, la llamada por teléfono, todo fluyó hacia la entrevista. Pero la entrevista no es un paso más. De una manera, si te va bien, vas a avanzar, y si te va mal, va a quedar hasta ahí. Por lo tanto, es súper importante prepararse para la entrevista. En primer lugar, una persona informada ya parte con una ventaja versus los no.
Si uno va a ir a una entrevista con una empresa, lo menos que puede hacer, o sea, lo menos que se espera es que revise toda la información pública, por supuesto que vaya a la página web y vea los hechos más relevantes, que de alguna manera se transforme en un interlocutor interesante, por supuesto no dando asesoría de cómo podría hacerlo la empresa, que también uno lo ve, sino que de alguna manera conectado para que para la persona que te está entrevistando ya comience a ser más interesante la conversación. Entonces, en primer lugar, toda la información disponible. Segundo lugar, hay que hacerse una lista de preguntas que te van a hacer. Por ejemplo, si tú eres del área tecnología, te pueden preguntar cuál es tu visión qué sé yo, de la transformación digital de la industria en la que yo estoy. Si tú eres de recursos humanos, también te pueden hacer una pregunta y sería bastante esperable, una pregunta respecto a qué piensas tú de los nuevos modelos de trabajo, del teletrabajo, cómo lo manejaron en tu empresa o cómo lo manejarías tú, etcétera. Entonces, en primer lugar, un listado de preguntas que tú esperas que te hagan o que al menos existe la posibilidad de que te hagan. Hay preguntas que son abiertas, como cuéntame tu historia laboral. También hay que llevarlas preparadas. A mí me ha tocado gente que cuando uno le dice cuéntame tu historia laboral, parten contando, por ejemplo, y no quiero ridiculizar a nadie, pero es como a modo de ejemplo, te parten contando, por ejemplo, por qué entraron a la carrera que entraron y gastan 8 minutos explicándote eso. Entonces, en realidad lo que uno tiene que hacer es estructurar qué es lo que va a decir, más o menos, después salen distintas cosas durante el momento, pero uno tiene que estructurar lo que quiere que quede en la mente del entrevistador. Y a partir de eso va haciendo respuestas abiertas que contengan la información que yo quiero que quede. Entonces, en primer lugar, información de la empresa. Segundo lugar, listado de preguntas para mi tema específico y también para temas generales. Tercer lugar, el interlocutor, ¿con quién voy a hablar? No es lo mismo si me voy a juntar con un headhunter o con una persona de recursos humanos de la empresa o con el jefe directo o con el gerente general, si no es el jefe directo, o con un director. Muchas veces hay 3 entrevistas, por ejemplo, se van pasando etapas y no se espera que la persona repita lo mismo en cada una de las entrevistas. Todas estas distinciones hacen que la entrevista sea una instancia súper interesante, pero súper entrenable. Por lo tanto, no vayan a las entrevistas así como un gesto de espontaneidad, porque la probabilidad de que te vaya bien disminuye harto. Lo otro es que en estos tiempos, donde las entrevistas se están haciendo a través de pantalla, el primer consejo es que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí hoy día, digamos, de quedarse sin audio y sin video durante 20 minutos. Eso es como el desde en realidad. Probar el día antes, ver que uno tenga la luz adecuada y que tenga, qué sé yo, pocos distractores en la pared, eso hoy día es un desde. Porque lo que sí nos dimos cuenta en estos últimos 100 días es que las personas están siendo entrevistadas, que no solo las personas están siendo entrevistadas, sino que la gente está siendo contratada. En LookUp y en CS Partners, a mí también me pasa, hemos visto entre ambos más de 40 contrataciones de personas que tienen cargos altos en algunos casos y nunca han visto en persona a su jefe, menos la oficina. Entonces, de alguna manera, yo creo que hay que irse adaptando a los tiempos y no perder ni un momento. Muchas veces las personas preguntan, bueno, pero ¿será este un momento para empezar a hablar con la gente que conozco y a contarles en qué estoy? Y la respuesta es, por supuesto, este es el momento. Siempre hay oportunidades. No sé si tú quieres agregar algo. Un solo elemento que agregarle a eso, a lo que estaba comentando Carla, que me parece como un tip bien importante, con respecto al punto de preparar la entrevista. O sea, probablemente las preguntas o los tipos de entrevista incluso, ¿no? Tipo de entrevista por competencia o otro tipo de entrevistas que podemos enfrentar, ¿no? Hay una recomendación que es como compleja de ejecutar, pero hemos visto que es extremadamente efectiva, que tiene que ver con practicar las preguntas, con responder fonéticamente, ¿no? Las preguntas que uno se puede ver enfrentado. No es lo mismo pensar en la respuesta a una pregunta que responderla efectivamente, porque eso también es una habilidad entrenable. Nosotros tenemos mucho de ese entrenamiento en LookUp, donde lo que tratamos de hacer es
poner en palabras, digamos, la respuesta a esas preguntas, y las personas se dan cuenta de que en teoría lo tienen bastante claro, y tú estás hablando de tu carrera, pero no hay ningún problema, yo lo puedo responder. Pero cuando hay que ejecutar ese discurso, lo mismo que cuando uno tiene que hacer una presentación en la empresa, ¿no? O un, qué sé yo, o presentar a alguien, probablemente practicarlo antes, por muy incómodo que para algunos les pueda resultar, o raro, no sé, como incómodo, ¿no? Sin embargo, se transforma en una capacidad entrenable porque lo estoy entrenando igual como entreno cualquier deporte. Es una ejecución la que tengo que entrenar, no es la teoría la que tengo que entrenar, es la parte de la ejecución. Por lo tanto, es muy recomendable, aunque sea solo, aunque sea con alguien, da lo mismo, pero para personas que están enfrentándose a esto y que quieren potenciar esta empleabilidad, que no les vaya a pasar que se encuentran trastabillando cuando le hacen unas preguntas que habían revisado muchas veces o que la tenían muy clara, pero que no la practicaron. Es un tip, es un detalle dentro de todo lo que estaba mencionando la Carla con respecto a la entrevista, pero se hace totalmente táctico el momento de tener estas conversaciones. No dejen que el sentido común los calme, digamos, ¿no? Hay que prepararse con esa naturaleza. Totalmente. Sí. Ahora vamos a la próxima lámina que habla. Pusimos de educación continua porque, así como al principio Federico señaló que hay cosas que son como datos, que son la historia hoy, los hechos hasta hoy, existe la educación. Todos tenemos que estar continuamente al día. Laboral que ha habido, ha hecho que se mezclen distintos temas. Entonces, yo creo que hoy día es muy importante ir tomando diplomados, cursos, magíster, lo que sea relevante, siempre que aporte al trabajo, o sea, no tomarlos por tener un título adicional en el currículum. Eso no es buena idea. Lo que es buena idea es tomarlo por aprender más y de alguna manera hacer un mejor trabajo. En definitiva, hoy día hay mucha gente, y eso es muy interesante, que está tomando cursos desde filosofía, de humanidades, digamos, gente más del mundo más nuestro, más de número, y eso les permite unir ciertos temas que si no, no lo habrían hecho, digamos. Entonces, yo creo que es relevante plantearse si existen brechas dentro de mi trabajo, de mi ámbito de acción, que hoy día yo pueda subsanar a través de educación continua, básicamente volver a la universidad. Digamos, yo creo que sigamos con la que viene. Vamos. Próxima lámina. Las referencias laborales es un tema como bien incómodo. Cuando yo partí como hunter de este tema no se hablaba nada. Sin embargo, es clave. Es tan clave que hace que, por ejemplo, un headhunter, después de entrevistar a una persona, de chequear que tenga todas las competencias para el cargo, las habilidades, la formación, las competencias personales, etcétera, hace que el headhunter no lo presente a la terna, porque cuando uno llama a una referencia y la referencia te dice, después de un tironeo, porque al principio la gente no lo quiere decir, pero después de un tironeo te digan, mira, en realidad era una persona re complicada, aquí nos causó harto daño, porque todas esas cosas se pueden decir, el headhunter no puede presentar. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que hay que hacer una gestión con la referencia. Esto no estoy hablando de falsear referencias por ningún motivo, pero sí estoy hablando de, en primer lugar, identificar a las personas. O sea, a los headhunters en general les interesan los ex jefes, eso es lo más usual. A veces se hace algo más 360, pero en general los ex jefes. Entonces, al menos ustedes tienen que saber de los jefes anteriores, intuir qué van a decir. No es como, uy, ¿qué irá a decir? Uno sabe lo que va a decir el jefe de uno. Uno tuvo quizás alguna evaluación de desempeño, al momento de terminar la relación laboral, algo se habrá hablado, etc. Cuando ustedes identifican qué es lo que van a decir esas personas, hay dos opciones. Con los que se llevaron bien y con los que tienen la confianza y el vínculo abierto, nosotros sugerimos pedirles formalmente ese referido. Llamarlo y decirle, mira, estoy en búsqueda laboral, voy a dar tu nombre, y aprovechar de, aquí dice alinear contenido, pero el tema es aprovechar de preguntarles qué opinan de ustedes en realidad. Es parte de la madurez profesional lograr
hacer alguna reflexión respecto a cómo yo fui laboralmente antes y en qué he cambiado, idealmente para bien, pero en qué he pensado. Entonces, de alguna manera, si ustedes llaman a un jefe y le dicen, mira, te van a llamar de parte mía, y la verdad me gustaría mucho saber qué pensabas, dame el feedback que quizás no me diste al final porque estábamos muy encima de los temas, pero ahora con la distancia del tiempo me encantaría saber qué opinabas de mí, qué puedo mejorar. Hoy día hay muchas opciones de mejorar, o sea, el coaching, que se ha puesto bastante de moda, digamos, pero es una opción que hace que las personas reflexionen y eventualmente cambien. Por lo tanto, con jefes que tienen esta opción, yo iría por ahí, de todas maneras. Y les va a servir también para ustedes, para mejorar. Y con los jefes que no tienen la opción, porque todos tenemos algún jefe al que no queremos llamar, por muchas razones, con esos jefes yo creo que hay que como hacer control de daños con el headhunter, o con la empresa, o con quien sea que estén hablando. Yo creo que, y a mí me ha tocado mucho, gente que dice, por ejemplo, tú les dices, oye, dame los nombres de tus jefes, uno anota, y te dicen, a ver, te voy a decir al tiro lo que va a decir él. Lo que pasa es que nosotros no nos llevamos muy bien, entonces yo creo que él me encontraba un poco conflictivo. Y eso genera una instancia para que tú le digas, ah, mira, ¿y por qué? A ver, cuéntame un poco cómo fue la situación. Eso haría un entrevistador. Y de alguna manera tú puedes explicar tu versión, de tal forma que cuando el headhunter llame a la referencia, le cuadre esta historia y ya no sea como un conejo sacado del sombrero, que ahí es donde se complica uno más, sino que al menos haya una versión en la cual tú tuviste la opción de dar tu opinión. Esto funciona, nosotros en LookUp lo hacemos, lo proponemos, digamos, nunca con el ánimo de falsear o engañar, nunca. Sí con el ánimo de mover un poco las cosas y que no queden estáticas, porque a veces uno puede cometer un error tonto y después puede hacer algo con eso, no dejarlo ahí. Esto mejora la empleabilidad y les permite avanzar a un porcentaje de personas que si no quedan en el camino. ¿Sí? Sí, quizá agregar ahí, simplemente agregar que piensen que hay que pensar lo siguiente, digamos, que cuando uno le preguntan en frío, sin mucha preparación, ¿no? Acerca de los puntos fuertes o las debilidades o brechas de desarrollo que uno podría tener laboralmente, cuesta responder. En general es una pregunta difícil, que tiene que prepararse para poder decir cosas correctas, que sean interesantes, que sean realistas por lo demás. Imagínense que esto se lo pregunta además a otra persona que no eres tú, acerca de ti. Entonces, hay una dificultad de que la referencia también de alguna manera tenga un marco de respuesta. Por eso este alineamiento es tan relevante, porque podría decir cualquier cosa. Y adicionalmente a lo que mencionaba Carla, no solo cuando no dan una referencia favorable, sino que hay personas que son tus referidos y que pueden dar una muy buena referencia tuya, pero no necesariamente lo mismo que estás diciendo tú. O sea, puede estar totalmente desalineado. Y eso también es curioso, es atendible, podría generar incluso cierta suspicacia de que no es tan cierto lo que está diciendo uno, los dos, acerca de esas, sobre todo acerca de esos puntos fuertes. Por eso es importante que exista esta referencia, no es un mensaje que oye te voy a poner como referencia y punto, sino que hay una gestión, hay una conversación, hay una, sobre todo con estas personas que sí pueden estar disponibles, ¿no? O sea, hay una conversación que tener para poder estar relativamente alineado. Entonces, no es un pedido, no es una cosa tan transaccional, sino que es lograr entender, que es lo que nos convoca, digamos, los que estamos tratando de desarrollar nuestra empleabilidad, entender si estamos suficientemente alineados acerca de un discurso, que es un discurso acerca de cada uno de nosotros, tanto por mí como por la persona que está prestando esa referencia a un headhunter. Hay mucha gente que en la mejor intención a veces te genera un problema, o que está totalmente, como les decía yo, desalineado. Eso es importante atenderlo con cuidado. No es un mensaje ni un mail, oye, te voy a poner como referencia, por mucha confianza que lo tenga con su jefe anterior o con sus otros jefes, sino que es un aspecto delicado que amplifica o deteriora nuestra empleabilidad. Así es rápido, bien binario, por así decirlo. ¿Sí? Eso. Eso. Ahora la próxima, por favor. Finalmente llegamos al tema de las redes laborales, que como les he dicho Federico al principio, que yo no oí, pero es de alguna manera el pivote entre la persona y el mercado. A nivel internacional, estas no son cifras nuestras en Chile, son cifras de todos nuestros partners en el mundo. Más del 80% de los cargos vacantes son contratados vía networking.
¿Qué significa esto? Que si yo solo me enfoco a las empresas de selección, me quedo con el 20%. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que las redes laborales, si bien nos sirven para encontrar trabajo puntual, dado este 80%, además nos sirven para tener acceso al mercado. ¿Qué está pasando en mi industria? ¿Qué cosas yo no tengo hoy día que podría eventualmente necesitar? De alguna manera, es gente que te puede referir en un momento. Te ayudan a identificar tu propuesta de valor, porque cuando tú a alguien de la misma industria le cuentas algo, la persona te puede opinar, te puede dar ideas, te puede argumentar. Entonces, de alguna manera, yo sé que las redes laborales aquí en Chile son miradas como con una connotación un poquito negativa, porque es como el pituto, se sienten un poco transaccionales, pero en realidad si uno lo piensa de fondo y uno hace como algo recíproco, la red es algo que te permite estar conectado, sabiendo lo que está pasando, ayudando al que lo necesita, pidiendo ayuda, etcétera. Entonces, de partida, yo les propongo que miren y que identifiquen cuál es su red actual laboral y de alguna manera le den la importancia a lo que esto necesita. Sobre todo en momentos de cambio, porque hoy día lo que está pasando es que no sabemos lo que va a pasar y la información no va a salir en el diario, en el fondo, sino que nosotros vamos a tener que ir tomando pequeños datos, pequeños comentarios de una persona, de otra, para tratar de ver y afinar lo que nosotros podemos ofrecer dado los espacios que se van a producir. Entonces, hoy día más que nunca es importante hacer el trabajo, conectarse con la red de contacto, ser capaz de sentarse con ellos, tomarse un café, y esto siempre es recíproco. Cuando uno quiere participar de una red de contacto, tiene que estar dispuesto a dar tiempo para cuando el otro, en 6 meses más, se quede sin trabajo, por ejemplo, vaya a tu oficina y tú recibirlo. Eso sí es importante, esto no es un tema transaccional, esto es un tema que de alguna manera es como un compromiso que tienen determinadas redes en el futuro, hacia el futuro. Lo que hay que hacer en la práctica, porque también hay gente que dice, bueno, yo me he dedicado a trabajar y no he tenido tiempo para otras cosas. Lo que yo les sugiero a los que están oyendo, tengan la edad que tengan y sean del estilo que sean, hagan un listado, así de práctico, hagan un listado con la gente que han conocido en su vida, en sus trabajos, en la universidad, en el colegio, si es que tenían amigos de colegio, en el barrio, toda la gente que han conocido en su vida. Y comiencen a hacer el trabajo sistemático de conversar. Una vez a la semana juntarse en un Zoom hoy día con alguien para preguntarle en qué está, preguntarle cómo ven el área tuya, la industria tuya, que te opinen, opinar, etcétera. Eso va generando también la sensación de que uno está entre medio, de que están pasando cosas, y también disminuye, y eso lo hemos visto mucho también en LUCAP, disminuye la angustia de sentir que de alguna manera estás participando, estás avanzando. Eso me gustaría recomendarle. Oye, yo me gustaría, como acabo de leer una pregunta que apareció acá en el chat y que me gustaría responderle al tiro, más allá de que, o un comentario más allá de que lo podamos responder también al final, que este tema es bien interesante. ¿Hay algunas evidencias que para nosotros han sido bien clarificadoras con respecto al tema de las redes? La gran mayoría de las personas que han terminado el programa con nosotros y que se han reempleado y han encontrado un nuevo desafío laboral, han coincidido en un relato final cuando le hacemos la despedida, y es que casi todos coinciden en que nunca más dejan de hacer networking o gestionar las redes. Como que se logra entender que no es algo, como decía la Carla, no es algo transaccional, no es algo que hago para buscar trabajo. De hecho, la gestión de redes per se, no es que nos entregue, no es que uno lo hace para un objetivo único, que es encontrar un trabajo o un nuevo trabajo, si es que lo estoy haciendo mientras estoy trabajando, sino que tiene doble objetivo. Uno per se es tener una red más sólida, más potente, que nos permite estar conectados, porque nos ofrece demasiados beneficios. No solo lo que estamos hablando acá de acercarnos al objetivo, contar con vigías para que nos avisen, o para estar atentos cuando hay nuevas oportunidades que se adecuan a mí, o para amplificar nuestra propuesta de valor, que ya es suficientemente bueno. Es decir, la gestión, la red de contacto, cuando nosotros tenemos reuniones de redes, es el mejor vehículo para transportar nuestra propuesta de valor. Recién estábamos hablando que era extremadamente relevante la propuesta de valor porque hace un resumen potente, valioso y diferenciador de nosotros.
adecuado, genuino, ¿no?, de nosotros, pero ¿dónde lo hago? Entonces, cuando yo gestiono mi red y tengo reuniones de red y amplifico esa red, por supuesto que tengo muchas más oportunidades de amplificar mi propuesta de valor. Es aquello con lo cual yo puedo sumarle algo, agregarle valor a alguien. Recuerden que las empresas necesitan de personas interesadas, capacitadas, con ciertas características. Nos resolvemos mutuamente una necesidad, ¿no? Por lo tanto, ser capaces de poder decirlo es muy adecuado a través de la propuesta de valor. Ahora, sabemos que tiene múltiples beneficios, sabemos que los que lo han hecho jamás lo reniegan, y también sabemos que a muchos les costó partir. Y justamente el comentario que leía hace un segundo atrás tiene que ver con, oye, es bueno, sabemos que es importante, pero se hace difícil, sobre todo cuando estoy sin trabajo. Bueno, por supuesto, es que aquí donde es importante recalcar algo. El proceso de gestionar redes laborales requiere método. No es del sentido común muchas veces. A pesar de que el sentido común cualquier persona puede ser muy bueno y ser muy adecuado en términos de cómo y qué se conversa ahí, requiere un método que tiene un inicio en la definición de objetivos, que luego tiene que ver con una capturar, digamos, los contactos con los cuales yo me voy a relacionar o voy a amplificar mi red y cómo los voy a catalogar. Requiere también tener un buen motivo de contacto, porque ¿qué es lo que les pasa a las personas? Y esto también es full empírico en términos de lo que nos han dicho las personas que están en el programa, las empresas que lo reciben, etcétera. Es que muchas veces el planteamiento de para qué te pido una reunión no se entiende bien, o se entiende mal. Derechamente se entiende mal, se entiende, esta persona me está llamando porque quiere pedirme trabajo. Y ese probablemente sea uno de muchísimos objetivos que se pueden resolver a través de una reunión de redes. Por ejemplo, y eso es para ponerlo en términos bien concretos y prácticos, digamos, para esta conversación que nos convoca. Por ejemplo, conocer acerca de algo. Hablamos hace un rato acerca de la plasticidad, de la capacidad de adaptarnos, de cambiarnos muchas veces o variar el camino de nuestra trayectoria laboral hacia otros nuevos caminos. Bueno, ¿cómo yo lo sé? ¿Cómo sé de qué se trata? ¿Cuál es lo prioritario? ¿Cómo mis competencias pueden estar ahí? ¿Cómo mi experiencia y mi conocimiento, que puede ser distinta industria, puede aportarle a otra industria? Hablábamos de que los cambios de industria, de roles, suceden. Pero ¿cómo puedo saberlo yo bien? Por lo tanto, por ejemplo, es un gran motivo para generar una reunión de red. Es uno de muchos, ¿no? No quiero decir que eso sea el único, pero entender acerca de un escenario que me interesa, conocerlo mejor, es incluso responsable. Es muy bien percibido que alguien te quiera preguntar, si tú trabajaste por decir algo en consumo masivo, y alguien ha trabajado en la minería y se quiere aproximar al consumo masivo, es razonable que te pregunte, y, oye, podríamos tomar un café porque quiero preguntarte acerca de esto, ¿sí? Acerca de ese territorio, acerca de ese espacio. Quiero saber si es un espacio adecuado para mí. No es que te estoy necesariamente pidiendo un trabajo directamente a ti, porque probablemente esa persona se pueda resistir a eso y no quiera hacerlo. Pero sí un espacio donde se genera una conversación interesante que te sirve genuinamente. Ahora, ¿amplifica eso tu empleabilidad? Sí, por supuesto que sí. Amplifica tu empleabilidad aun cuando no estés hablando de un cargo. Hay un quiebre importante metodológico y en la concepción de las redes que es vital para poder tener un andar en las redes adecuado en términos de para qué y qué. Lo último, y también ese vínculo tiene que mantenerse en el tiempo. El vínculo en una red no es transaccional solo para la persona o para ti, debe ser vinculante para la persona con quien te juntaste y para ti. Por lo tanto, continuar con esa relación, mantenerse en contacto, agradecer las reuniones, etcétera. O sea, lo que les quiero decir es, hay un método, ¿cierto? Que no vamos a poder hacer la entrega completa, digamos, acá del método total, digamos, porque es un proceso que se va construyendo en el tiempo. Pero lo importante es entender que sí tiene dificultades, pero cuando logro vencer, a propósito de la metodología, logro vencer esas dificultades aparentes, algunas reales, otras menos reales, las logro vencer, inmediatamente se transforma en un activo tremendo para nosotros, sobre todo considerando que hoy en día tenemos las redes al alcance de la mano, más que nunca antes en la historia. O sea, es cosa de agarrar el teléfono y probablemente tengamos acceso a 1000 personas, no sé, por decirte algo, 500 en el contacto telefónico, los que trabajé, con los que estudié, con los que tengo o con los amigos que tengo por alguna parte, etcétera, digamos. O sea, hoy día más que nunca tenemos acceso a redes. Probablemente en Chile y en el mundo podemos ubicar a cualquier persona de cualquier empresa. Así de rápido, a algunos cuantos clics. El punto es, ¿cómo es mi desempeño? ¿Cómo me acerco, ¿cierto?, a ese punto, a ese contacto, para que construya una red mía más importante y que me posicione disponible para un mercado que puede necesitarme a mí también, genuinamente, y yo, obviamente, en la misma dirección, digamos. Pero
pero las dificultades se vencen, pero se vencen a propósito de un trabajo y un método. ¿Sí? Eso es lo que quería plantear. Perfecto. Y ahora para terminar, con esta lámina, o sea, la siguiente, por favor. ¿En qué está el mercado? Y la siguiente. A ver, el mercado hoy día es un mercado que sabemos que está con un desempleo creciente. Eso no hay que ser negativo, esos son datos. Está con un desempleo creciente, pero vemos industrias reinventándose. Vemos, por ejemplo, que todo el área de e-commerce, yo veo empresas que han pasado de 30 a 130 empleados en 3 meses. Esas empresas van a necesitar lo obvio, que es todo lo que es tecnología, logística, operación y el mismo e-commerce como habilidades comerciales, pero esas empresas también van a necesitar áreas de recursos humanos, áreas de finanzas, etcétera. Entonces, hay una industria que está fuerte reinventándose y que arrastra también a otras áreas. Por otro lado, se están valorando nuevas competencias gerenciales. Qué sé yo, por ejemplo, el hecho de que ahora los temas vayan a ser más teletrabajo, está valorando gente, líderes que tengan la capacidad de comunicarse bien con su gente, por ejemplo, y una serie de competencias que eventualmente uno podría observar respecto a uno y ver si eventualmente por ahí también tiene espacio. A río revuelto ganancia y pescadores, dice la sabiduría popular. Y en el fondo, cuando hay un mercado como el nuestro actual, con tantas oportunidades, con escenarios donde no se sabe bien hacia dónde va a ir el tema, yo creo que lo que uno sí tiene que hacer es estar súper atento con la preparación de uno mismo hecha. O sea, todo lo que conversamos hoy día tiene que tener claro, activo y ensayado, planificado, y de alguna manera estar atento, yendo a muchos webinars, yendo a charlas, todo lo que sea necesario, para que en el momento adecuado ustedes puedan estar presentes. Incluso, y también lo hemos visto en Lookup, gente muy capaz, gente con realmente muchas competencias a todo nivel, desarrollaron emprendimientos chicos, a escala humana, digamos, una panadería, una empresa tipo Sour, que lo que ha hecho les ha permitido darse cuenta de que son capaces de introducir un producto, generar una marca, entrar en redes sociales, que quizás no tenían experiencia, generar un vínculo con las personas, y hoy día son negocios que están facturando quizás nada como para salir en no son empresas unicornio ni mucho, mucho menos. Sin embargo, son empresas que les está dando para vivir, para darse vuelta y además generar otras competencias. Yo los invito a que sean creativos, que sean capaces de pensar un poco más allá de lo que han pensado hasta aquí y que vean cosas que quizás hoy día les parecen sorprendentes, pero que eventualmente pueden estar ahí al alcance de la mano, a las que solo van a llegar con las conversaciones, con las charlas, con los webinars, pero con las conversaciones con personas que los conozcan quizás a ustedes y les den ideas, o los hagan unir dos puntas. Esa es la invitación, los invito de verdad a eso. Yo agregaría solamente a lo que comentaba Carla, muy en la línea de las preguntas, ¿no? Yo creo que nos hemos dado cuenta, en realidad, que habitualmente hemos desarrollado una trayectoria que nos permite conocer mucho acerca de algo en particular, pero que gran parte de las características del mercado que no es nuestra trayectoria es bastante desconocido. O sea, hay harta oportunidad de conocer cosas nuevas de ese mercado. Nosotros estamos hablando de empleabilidad, y probablemente si nuestro mercado objetivo, por así decirlo, fuera muy estrecho, probablemente estamos hablando de una menor empleabilidad. Y un mercado ampliado, si nosotros logramos ampliar la mirada, entender para quién podemos ser valiosos también en ese mercado, por supuesto que también amplifica, ¿cierto? El borde, digamos, lo mueve el borde acerca de dónde podría haber más empleabilidad para mí también, ya sea porque mi industria está mejor o no, digamos, pero la invitación, como dice Carla, tiene que ver con a preguntarse, en primer lugar, ¿dónde podría estar esos espacios fértiles de explorar y por lo tanto de poder preguntar, no dejar de preguntar? Muchas veces las personas, lo hemos visto, digamos, se ponen obstáculos primeramente. Oye, ¿cómo, si yo vengo de la minería, cómo voy a echar en servicio, digamos? ¿Cómo voy a meterme en retail? Si un retail ya es una dinámica compleja. Bueno, probablemente haya bastante obstáculo, eso lo sabemos, pero tengamos certeza de eso. Quizás particularmente tu experiencia, o tu trayectoria, o tu conocimiento, o tu estilo, o sea, no sabemos por dónde,
pueda tener puertas que no nos imaginamos. Y si no preguntamos, porque no sabemos, ¿no? No sabemos todo, digamos, pero quizás no nos imaginamos que hay oportunidades en lugares donde no nos habíamos imaginado y que además pueden ser tremendamente interesantes, motivantes para cada uno de nosotros. Esto lo hemos visto en LUCAP, lo hemos visto muchas veces donde hay gente que se ha sorprendido acerca de que tenía una trayectoria tan importante en un ámbito que no ampliaba más, pero cuando amplificó un poco esa mirada, se dio cuenta de que había otros territorios que eran muy interesantes además, digamos, muy desafiantes y muy interesantes, y termina gente moviéndose a otros territorios. Entonces, entendamos también que esto tiene que ver con la amplitud, ¿no? O sea, mi empleabilidad hacia dónde abarca. Un punto muy pequeño, o en realidad soy capaz de ampliarlo, al menos explorar y preguntándome acerca de eso, acerca de hasta dónde puedo llegar. Bien. Ahora, no sé si nos queda tiempo. Este es un resumen y consideraciones finales, así como para que les quede en la mente. Primero, ¿qué hacer? Evaluar y estudiar cómo está el mercado laboral de su industria o área de expertise. Ser expertos en eso. Desarrollar una propuesta de valor consistente a los nuevos tiempos, en relación a lo que hemos hablado. Hacer un buen currículum y traspasar la información a LinkedIn. Planificar la entrevista. Gestionar referencias. Hacer networking. Y lo que les pido de verdad de aquí al futuro, evaluar permanentemente su empleabilidad. No se queden ahí como en una zona de confort en el trabajo que entren o en el trabajo que están, porque en realidad no sabemos lo que va a pasar con las industrias, todas pueden cambiar. Entonces evalúen permanentemente su empleabilidad. Eso. Y ahora no sé si vamos a tener tiempo para preguntar. Carla, hola. Muchas gracias, Carla y Federico, por la charla súper interesante. Tenemos tiempo, depende de ustedes, digamos, y del público que se pueda quedar. Si ustedes tienen tiempo, les puedo ir leyendo las preguntas. Eso. Yo traté de contestar algunas en el chat. Sí, pero le contestaste algunas y hubo un poco de interacción en el chat entre los asistentes. Jacqueline pregunta, ¿cuál es la importancia y de qué tipo tiene que ser nuestra presencia en las redes sociales? Por ejemplo, Twitter, Instagram, Facebook, entre otras. Mira, lo más importante en las redes sociales es que es información pública. Entonces, en la práctica, uno tiene que tener una imagen consistente de lo que uno es. Los headhunters sí googleamos a las personas porque tú necesitas saber con quién encontrarte. Y como es información pública, se googlea. Entonces, yo lo que sugiero es que, de alguna manera, uno define cuál es la imagen que quiere que aparezca y sea consistente con ella. Hay gente que dice, bueno, es mi libertad, yo hago lo que quiero, está perfecto, me parece súper bien, pero esa libertad puede que te implique tener que respete algunas alternativas ya que aparecieron cosas que eventualmente no van a ser valoradas por la empresa. Esa es la verdad. Perfecto, muchas gracias. Después Ricardo Villa nos dice, tengo 50 años y me ha costado muchísimo encontrar trabajo. Actualmente tuve que emprender, soy profesional con un magíster. ¿Siento discriminación o tan solo es mi percepción? A ver, yo creo que uno puede sentir muchas veces que cumpliendo 50 entra en otra etapa. Pero la verdad es que entra en otra etapa que se llama tengo 50 y ningún tema más. Hay personas de 60 años que tienen mucho mayor empleabilidad que gente de 32. ¿Por qué? Porque tienen otras competencias, otras características que hacen que para las empresas sean súper interesantes tenerlo en las filas, digamos. Nosotros en LUCAP, y se lo puse también ahí, hemos contratado, para mí el mayor logro fue una mujer de 73 años, que tenía un cargo muy alto en el retail y se cambió a otra empresa de retail, también en un cargo muy interesante. El detalle fue que se demoró 3 semanas, porque ella estaba apurada por contratarse. Lo que quiero decir con esto es que hay un tema de actitud que es muy fuerte. Si uno cumple 50 y de ahí en adelante siente que ya está como no sé, por los minutos de alargue de los partidos, estamos mal. Hoy día vamos a tener que trabajar quizás hasta los 80 años y quizás más, porque el mundo, la edad promedio aumentó y no nos vamos a quedar 30 años mirando series, pienso yo. Entonces, en la práctica, hoy día tiene que ser otra la actitud frente al trabajo. Uno tiene que mantenerse vigente, etcétera, a los 50, a los 60, a los 40. Yo
le sugeriría a cualquiera que cumpliera 50 que pensara que cumplió una fecha más y que siga avanzando sin ningún miedo a que a espacio va a tener, si es que tiene hecho todo lo anterior, una buena propuesta de valor. Yo agregaría una cosa ahí, Alejandra, que creo que nos ha pasado mucho en las conversaciones que hemos tenido con las personas que están haciendo el programa, que están en esta etapa y que probablemente se han enfrentado a esta misma percepción, ¿no? Es que puede ser que el mercado en algunas cosas prefiera algún tipo de perfil y otro. También tenemos a las personas más jóvenes que nos dicen, oye, no me dan oportunidad y creo que es una discriminación porque soy muy joven, como mencionaba algo Calda. Pero el punto está que hay elementos que no podemos manejar. Yo no puedo manejar que tenga 50 años, por supuesto, y que tenga 55 o que tenga 45. Pero sí puedo manejar un montón de otros elementos. Entonces, yo te diría, respondiendo a la pregunta que nos hacían, está bien, probablemente haya contextos en los cuales eso puede no ser necesariamente deseable o puede ser eventualmente, es difícil saberlo, pero habría que ver si es que hay algún tipo de discriminación, entre comillas, acerca de eso. Sin embargo, yo diría, lo más importante, donde nosotros recomendamos a nuestros candidatos que se focalicen, es en aquellos elementos que sí están de la mano, de vuelta, muy en la línea de la presentación, ¿no? Que están al alcance de nuestra mano. Porque una persona de 50 años con una actitud más bien negativa o más bien rígida, es muy distinto a una persona de 55 años con una actitud enérgica, empoderada, etcétera, con un buen discurso, con una buena propuesta de valor, un poco todo lo que hemos realizado. Entonces, claro, no lo podemos manejar, por lo tanto quizás no nos quedemos ahí. Tratemos de ver, y en el caso de que nos pregunta, la persona que nos hacía esta pregunta, quizás la costaba encontrar empleo, como mencionaba, digamos, lo interesante sería ver cuáles otros elementos pueden haber influido en ese desenlace, digamos, en esa situación, y que podríamos manejar para ponerlo a favor nuestro en nuestros procesos de búsqueda. Probablemente, como hemos mencionado, hay muchos elementos que están incorporados en un proceso de empleabilidad, en un proceso de búsqueda de trabajo. Hay muchos elementos. Entonces, veamos todos los otros, concentrémonos en todos los otros que sí son manejables, que sí están al alcance de nuestra mano y que podrían facilitar el proceso. Muchas gracias. Héctor Luz hace una pregunta bien interesante que les va a servir a todos, digamos, que es ¿cuáles son las nuevas competencias gerenciales que han identificado en el cambio que enfrenta actualmente el mercado laboral? Las puse también por ahí. Hoy día se habla, y es un dato, de flexibilidad. O sea, yo creo que hoy día una persona demasiado estructurada, demasiado rígida, tiene que trabajar en eso porque hoy día son los tiempos de flexibilidad. Flexibilidad en todo sentido, eso por definición. Lo otro que se está hablando a nivel general, se está hablando de orientación a resultados como una característica que cada vez más tiene un valor intrínseco en estos momentos. Y la tercera es proactividad, creatividad, hacer que las cosas pasen y digo proactividad porque incluye como la creatividad de ir buscando otras opciones para hacer que las cosas pasen. Eso un poco son las competencias o características que hemos visto más, que hoy día se están premiando más. Súper. Ahí agregaría, Alejandra, si me da un segundo, sumando lo que dice la Carla, que es como lo que nosotros hemos estado expuestos a conversaciones que nos han dicho, oye, por aquí va el tema de las competencias propiamente tal. Yo creo que es súper importante que las competencias, como todos los elementos en las organizaciones, tienen que ver con el contexto que se está viviendo. ¿Sí? Por supuesto que puede haber organizaciones que no necesariamente sean eso, sino que sean otros o compartan algunas partes de esas competencias o no. Lo importante yo creo que aquí es que lo que nos convoca a todos es que probablemente, y eso también ha sido fruto de conversación con muchos actores y muy interesante, es que el trabajo está cambiando. El formato del trabajo, cómo nos relacionamos con el trabajo, está cambiando tremendamente. Nosotros tenemos evidencia, hemos visto otros países que tienen otras metodologías, otros formatos de trabajo distintos, más flexibles. Hace años que habían adquirido, digamos, el trabajo remoto, y nosotros lo adquirimos a propósito de lo que estamos viviendo con respecto a la pandemia, fundamentalmente. Yo creo que hay unas competencias que tienen que ver con cómo yo me adapto y cómo logro generar resultados y compromiso, por ejemplo, de los equipos en un contexto nuevo. La adaptabilidad, probablemente, vinculado a lo que estaba mencionando Carla, la adaptabilidad, la inteligencia emocional, para poder en esos nuevos formatos, en esos nuevos contextos, generar resultados positivos, pero probablemente con métodos distintos a los que ocupamos históricamente toda nuestra vida, se vuelve una competencia, creo yo, como, no es una competencia propiamente tal, pero sí quizás una metacompetencia, digamos, por así decirlo, porque hay mucho de lo que va a venir que estamos en el momento del cambio, estamos observando el cambio. Por lo tanto, concluir
temprano, me da la impresión, y que debiéramos seguir observando cómo van gestionándose esas nuevas competencias, cómo van empezando a aparecer quizás otras nuevas. La invitación es a mirar que el trabajo está en un proceso de transformación, lo sabemos, lo vemos en la noticia, lo vemos todos los días, y sería importante considerarlo en la definición de esas nuevas competencias. Súper. Súper, gracias. ¿Vale? Súper, muchas gracias. Acá hay una pregunta personal, pero yo creo que probablemente más de alguna persona la ha vivido, digamos. Hay una persona que nos cuenta que respecto al tema de las referencias, les cuento que mi ex jefatura tiene problemas de salud mental. Si la llaman de rienda suelta, su paranoia y directamente perjudica estos procesos. La persona no sabe qué hacer y pide un consejo cómo manejar esto. A ver, yo lo que haría, si fuera tú el que está preguntando, es complicado cuando a uno le dicen mi jefe tiene un problema de salud mental. A mí me lo han dicho muchas veces y en realidad suena como la del picado, ¿no es cierto? Suena como... Entonces yo creo que hay que restringirlo a algo como, decir algo así como, mira, cuando tú llames a mi jefe, igual te tengo que decir que él ha dado referencias laborales de bastantes personas bien poco objetivas. Solo eso te digo, no quiero hablar de más, etcétera. Yo me tiraría por ahí, como tratando de controlar el daño que puede producir eso, pero acotado. Porque como te digo, es un recurso bien usado. Así que la gente dice como, seguro en tu caso es verdad, pero muchas veces dicen eso, como mi jefe es una serie de cosas. Súper, gracias. Paula Lorca pregunta, al cambiarse de área, ¿qué debemos tener en cuenta? Uno siempre tiene que ver, o sea, en el fondo, si uno quiere, tú estás preguntando si uno quisiera cambiarse de área o me dieron una opción en otra área y no sé si tomarla. La verdad que no especifica cuál, pero probablemente es cuando una persona se quiere cambiar de área. Si una persona se quiere cambiar de área e incluso de industria, uno lo que tiene que hacer es ver si lo que ha desarrollado hacia atrás, si las competencias que ha desarrollado son válidas, son valoradas en el área o la industria que uno se va a cambiar. Hay veces que se da muy bien, por ejemplo, gente que ha trabajado en consumo ha sido toda su vida en áreas de marketing, qué sé yo, y de repente van al área industrial, B2B, y la gente del área industrial se asombra con lo que ya saben estas personas y están felices de las reciben de brazos abiertos porque traen buenas prácticas. Si ese es el caso, hay que cambiarse de área sin pensarlo y buscar efectivamente dónde se valora lo que yo ya sé. Ahora, cambiarse de área como porque me gusta más esta y no tengo hoy día, sin tener hoy día como competencias desarrolladas, yo personalmente lo encuentro un poco complicado. Hay que buscar bien cuáles son mis ventajas competitivas al momento de cambiarme. Porque además, si yo aporto menos en esta área nueva, seguramente el salario también va a ser menos. Y no sé si es también momento como para ajustarse en ese sentido. Pero esos son los criterios, en el fondo, ¿cuánto aporto al área nueva? Eso es Hay un elemento importante. adicional que, perdona Carla, hay un elemento que también que nos ha tocado ver, esto también de vuelta de lo empírico, que nos ha tocado ver, que es que tiene que ver con cuál es ese paso que estoy dando, cómo se inserta en una mirada amplia a mi carrera, ¿sí? Ese es un paso intermedio, es un paréntesis, es un cambio que quiero hacer más o menos definitivo, y también cómo ese cambio, es un análisis que hay que hacer, cómo ese cambio termina de configurar mi experiencia y por lo tanto mi empleabilidad también. Por ejemplo, si yo tenía una trayectoria en la cual me he cambiado de industria y de área constantemente, eso no necesariamente es malo, pero nos puede decir ciertas cosas de la inquietud, de que conoce distinto, de la estabilidad, etcétera. Pero el punto es, hay que mirar la carrera como un overall, ¿no? Y mirarla como un elemento integrado, no como parte solo el próximo paso. Entonces, yo a la persona que hizo esta pregunta, yo le diría, oye, de todas maneras, todo lo que mencionó Carla acerca de cómo puede ser la adaptabilidad, entiendo que es de un mundo educacional al mundo de la empresa, habría que ver cuáles son las competencias que más, y por eso lo que llamábamos antes al llamado a preguntar y a juntarse con gente y entender si eso es así, es entender cuáles son esas competencias que pueden tener un impacto. Sin embargo, adicionalmente a eso es entender si es que este cambio, ¿qué tiene que ver con tu carrera en general?
si es más bien una prueba, un testeo, quieres experimentar, o ya llevas demasiado tiempo en tu carrera en el ámbito de la educación y quieres cambiarte a otro ámbito, definitivamente, etcétera. Hay una mirada de la carrera completa que es importante tener, porque acuérdense que esto no necesariamente puede ser mi último paso, puede haber muchos pasos después, entonces, que es empleabilidad. Entonces, ¿cómo juega eso en la empleabilidad que tengo hacia el futuro? Muchas gracias. Tenemos un par de personas que tienen poca experiencia laboral o recién están egresando en la universidad y preguntan que qué es lo que hay que resaltar en el currículum, ya que no pueden mostrar experiencia laboral porque claramente no la tienen. Lo más importante es mostrar lo diferente, de nuevo, la propuesta de valor. Si una persona, por ejemplo, fue deportista, fue el que organizaba las misiones, fue algo del centro alumno, fue, qué sé yo, mejor compañero, cualquier cosa que los haga diferenciarse del resto, en el sentido de mostrar lo que son. Es mucho mejor mostrar que contar. Es mucho mejor que yo diga, organicé las misiones de la universidad durante 2 años, a que diga, yo soy super líder, porque eso no está basado en nada, ¿me entienden? Entonces lo más importante es ser capaz de identificar qué hicieron diferente y eso mostrarlo en el currículum a través de hechos, de datos. Súper. Quizá agregar ahí que, para los que están preguntando eso, a que de vuelta esto es similar a lo que hablamos hace un rato atrás con respecto a lo que nos habían comentado los hitcounters. Yo creo que para las personas más jóvenes en su primer trabajo, hay una diferenciación bien crítica, esto se lo digo también a propósito de la experiencia que tuve en roles de recursos humanos cuando te tocaba entrevistar gente joven, y tiene que ver con el entusiasmo y con la flexibilidad, la disponibilidad que pueden tener los más jóvenes, porque evidentemente tienen menos restricciones también en términos de su carrera, no han tenido una carrera necesariamente, pero sí pueden tener experiencias fuera de lo laboral, como dice Carla, de las cuales yo puedo contar que hice todas estas cosas, pero también es mostrar hacia adelante, o sea, hacia lo que te puedo ofrecer, entusiasmo, disponibilidad, energía, que es una de las cosas que más valoran las organizaciones, cuando llega gente joven y nueva, que estén disponibles, que estén energizados, que estén dispuestos, digamos, a empezar una carrera interesante. Eso se hace súper crítico, porque al final es uno de los elementos que pueden estar a la mano, pero que son genuinos en la medida que se plantean como algo real, digamos. En la medida que tú lo planteas, que te muestras así, que estás disponible para distintos desafíos, se genera una empleabilidad significativamente mayor que ser más restrictivo o más específico, que quiero solo esto y si no es esto no lo quiero, digamos, por decirlo de una manera simple. Esa amplitud creo que es extremadamente valiosa para las organizaciones, pensando en la gente más joven y con menos experiencia. Carla, Federico, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo veo que han respondido bastantes preguntas, mucha gente empezó a interactuar, les agradecemos cualquier cantidad de la presentación, estuvo buenísima, muy, muy interesante. Les recuerdo a todos que la grabación de esta presentación va a quedar en nuestro portal y también si alguien la necesita nos escriben y se las mandamos. Así que muchas gracias. Vamos a mandar también la referencia a LUCAP, los correos electrónicos de ustedes, por si alguien los quiere contactar para que los puedan acompañar en la búsqueda que muchos probablemente están ahora. Gracias, Alejandra, y mucha suerte a todos los que participaron. De verdad, ánimo y echémosle para adelante. Dejémonos asombrar, capaz que nos asombre lo que pase ahora. Así es. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación también, Alejandra, y el equipo. Que estén bien. Hasta luego, gracias.